alto y no me dejan dar la vuelta, a mí ya me pitó el de atrás, y él ya se pasó, de rosita se pasó en la calle. Y si le dan ganas, se pasa del lado contrario y del sentido contrario. ¿Cierto o falso? Desde ahí está mal su ciclovía. He visto a la gente en Patriotismo y en Revolución paradita haciendo equilibrios, pidiendo un taxi y pasándole por la espalda a la bicicleta. Y eso es cierto, los que andan en bicicleta. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Blanca Solorza, tengo 30 años viviendo en la colonia. Y lo que yo les voy a decir aquí es el sentir de los vecinos con los que yo platiqué. No todas son ideas mías, ni todas son opiniones mías. ¿Sí? Primero, ahorita, esta sí es mía. Mencionaron que en Sombrerete y Benjamín Gil accidentes. Yo tengo 30 años viviendo y nunca he sabido de un accidente en esa esquina. De vuelta a la izquierda nunca vi un... Alguien que me diga, los que viven ahí, porque yo nunca he sabido de un accidente ahí, en los 30 años que tengo. ¿Sí? Por consiguiente, no creo que sean diario, ni sean muy comunes. A lo mejor es uno al año. Y estás hablando de que vas a prevenir. Yo vivo desde hace 27 años. ¿De su edad? Sí, bueno. No era nada más para complementar. Los vecinos de la colonia, mis vecinos de ahí de la colonia me preguntaron, ¿dónde está el permiso del INA? ¿Dónde está si nos han dicho que la colonia es zona protegida? Que hay casas que no se pueden modificar, ¿sí? Y que tienen etiqueta y que no le pueden hacer ni siquiera cambiar la chapa de la puerta. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está el permiso del INA? Es lo primero que nos pregunta. Luego nos dice, los espacios que nos van a quitar en las esquinas, ¿sí? Y en los camellones para los coches, porque desgraciadamente pues todos caminamos y todos a lo mejor usamos bicicleta, pero hay distancias que no podemos recorrer caminando. Si yo tengo que ir a trabajar al Satélite, no me puedo ir caminando. Y desgraciadamente el transporte público es, dejen ustedes lo sucio, inseguro, porque son asaltos diarios, ¿sí? En todos lados. Entonces, ¿por qué tengo que viajar en mi coche? Pues por esa situación. Entonces, de esos espacios, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Y eso me lo preguntaron. ¿Se los van a dar a los bares? ¿Se los van a dar a los restaurantes? ¿Se los van a dar a los ambulantes? ¿Se los van a dar a las estaciones del Ecobici? Porque desgraciadamente las Ecobicis, como alguien me hizo una reflexión, es una empresa privada, que sus estaciones deberían de estar en un espacio privado, más no público, porque cobran. ¿Sí? Entonces, nuevamente, le vamos a dar todos nuestros espacios públicos a la iniciativa privada. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, ¿por qué? Porque para todo nos están hablando de las ecobicis. ¿Qué sucede? ¿Sí? Tenemos un espacio que nos los pintaron muy bonito. No es parte de nuestra colonia, pero sí es parte de nuestra comunidad. Que en la esquina de Aguascalientes, Altata, Mexicali y Nuevo León, donde lo cual hicieron una jardinera muy bonita y se convirtió en la terraza de un restaurante, donde no podemos pasar ni caminando. Y si ustedes se paran en esa esquina, ¿sí? Tampoco se puede pasar. Nos hablan de la protección a los peatones. ¿Dónde están los peatones? Todas las banquetas están confinadas a los restaurantes. Entonces, ¿dónde está la importancia del peatón del que tanto habla? ¿Sí? Esas son las preguntas de mis vecinos. ¿Sí? También me preguntaron, la ampliación que hicieron de la banqueta de Tamaulipas a Benjamín Gil sobre Patriotismo, también va a ser la terraza del bar que acaban de inaugurar y que no nos deja dormir de jueves a sábado. Ahí va a ser la banqueta. Desgraciadamente ahorita que venía, todo ese espacio estaba ocupado por los valet parking, por la gente del restaurante y por todos. Entonces, el miércoles, si mal no recuerdo, el señor Iván de la Lanza, desconozco su título, por eso no lo hago mención,
Bueno, licenciado, dijo que era para que caminen los vecinos. Por ahí no camina prácticamente nadie, menos con ese bar que nos pusieron. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? ¿La terraza de ese bar? Son las preguntas que está haciendo la comunidad. ¿Sí? Posteriormente también... Pido, si puede ser la última, para que No, puedan- nada más voy a decir, hay situaciones más importantes, porque, bueno, todo esto va a generar contaminación, porque, vuelvo a decir, no siempre nos podemos transportar en la bicicleta y caminando. Yo normalmente uso el transporte público, camino y lo que más puedo, ¿sí? Pero, ¿qué sucede? En la banqueta no podemos caminar porque hay asaltos, tanto a los peatones, no podemos salir ya caminando, ¿sí? Hay asaltos incluso en las bicicletas, ¿sí? Y en esta colonia ya sucedió, antes era asaltos a casa habitación, robo de autopartes y todo lo que se pueda, ¿sí? Pero aquí ya sucedió lo más insólito, se robaron los cables de la luz de toda la calle. Y eso no es mentira porque acaba de suceder en la calle de Tacámbara. Entonces, ¿no sería mejor apostarle a otras cosas en lugar de estar gastando todo ese dinero? ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo otro no sale en la foto. ¿Sí? Entonces, bueno, gracias. Gracias. Seguía usted. Mi nombre es Alberto Mateo Gutiérrez, soy abogado postulante, litigo, y lo primero que teníamos que revisar es el derecho con que se está manejando, en este caso, el licenciado Iván y su directora. Desde un principio, de acuerdo a la Ley de Participación Ciudadana, debieron dar participación y conocimiento de la obra a todos los ciudadanos que van a ser afectados por esa obra o ese proyecto. No se hizo así, hubo movimiento de parte de los ciudadanos que inconformes quisieron hablar con ustedes y con los diferentes, con Rocío Romero. Se hizo un convenio también por parte de ellas, donde acordaron que se iba a suspender las obras, sin embargo, no se suspendieron. Está por escrito. Pues hablamos conforme a derecho. Pues ahora se nos está escuchando y lo que vemos es también una violación en relación a que la colonia es un patrimonio de la ciudad. Les guste o no les guste, es un patrimonio que fue hecho en forma afrancesada, los arquitectos saben mejor que yo este concepto, y que no se puede destruir como han venido destruyendo las calles hasta donde se les ha permitido. Pero ya no se puede permitir que destruyan la ciudad, su parte histórica. Tiene que haber proyectos más inteligentes y más adecuados a respetar el patrimonio de México. Hoy Ciudad de México, que ya vamos a tener una constitución, pero no nos podemos manejar como gobernados y como autoridades de común acuerdo. Pero ya la ley lo obliga y si no lo hacemos, hay los medios para impugnarlos. Hablando técnicamente, acaba de decir el licenciado Iván, de que se va a bajar el smog. Eso es mentira. Todos sabemos, que los que conozcamos algo de mecánica de fluidos, si en 3 carriles, en un momento dado, se produce una cantidad de smog por parte del parque vehicular, y cuando llegan a una intersección donde es un embudo, ahí se van a parar, y ahí van a quemar más smog, se va a producir más smog. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que habitamos en esta parte de la ciudad, donde se están haciendo estos proyectos, nos están contaminando más. Y lo que tenemos de áreas verdes, que vienen siendo una especie de pulmón, ya no está funcionando. Ahora, habría que ver cuál es el interés de hacer este proyecto tan desatinado, con todo respeto, y que se sienta mal, porque no está bien técnicamente realizado, ni jurídica, ni técnicamente está realizado bien. Hay que modificarlo en caso de que se pudiera llevar y fuera viable. Pero si no es viable, no se va a llevar. Nos guste o no nos guste. El gobierno depende de nosotros como ciudadanos. Nosotros le dimos su voto a Mancera y a todos los representantes del gobierno.
y tiene que respetar la voluntad del ciudadano. Ya estamos en otra época. Nosotros nos vamos a hacer oír a través del derecho y a través de las manifestaciones que requieran como ciudadanos, y tenemos derecho a hacerlo. Se le presentaron varios escritos donde ya tenemos la historia de lo que usted nos hizo favor de contestar, tanto a Quetzal Castro como a la señora Macal, donde nos está diciendo que hay un presupuesto de 27 millones y fracción de pesos por este proyecto en su totalidad, que ustedes denominaron ciclorrevolución, patriotismo, que es una ciclovía, y explican que es una ciclovía en su proyecto. Pero por otro lado nos dicen que no es eso, es otra cosa. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si no hay congruencia en lo que decimos con lo que hacemos, no hay confianza. Y la confianza se perdió desde el momento que nos engañaron. Entonces, tenemos que hablar con verdad, y hablar al ciudadano con verdad y con honestidad. Monreal está hablando de que él va en contra de la corrupción. Nosotros vamos en contra de la corrupción también. Y corrupción significa que las cosas que fueron hechas con un objeto pierden la naturaleza con la que fueron hechas. Y si su proyecto, o proyecto de Sedam, ya perdió su objeto, ya se volvió corrupto, se corrompió, porque perdió el objeto con el que supuestamente tenía que nacer y hacer. Por lo que yo les pido a usted, decía Iván, y a las demás autoridades, y en su momento al jefe de gobierno, a Monreal, que modifique lo que están haciendo sus subalternos, que le digan con verdad lo que están haciendo, porque lo que están provocando es un conflicto ciudadano en contra de él, porque al final el problema le va a rebotar a él. Y yo también como ciudadano tengo que cuidar a mi jefe de gobierno, pero primero a mis ciudadanos, a mis co-ciudadanos. Sería todo lo que yo tendría que decir. Mande usted por favor a Monreal, que están viniendo a agitar aquí personas de su confianza que son subordinados. No vamos a permitir que vengan a agitar aquí en donde vivimos. Muchas gracias. Yo seguía. Ah, perdón, ¿seguía usted? Nada, va a empezar breves por el tiempo que tenemos. Bueno, yo quisiera preguntar, mi nombre es Rafael Guarneros, yo vivo en Altata 28, en la colonia Hipódromo. Según su estudio, ¿cuántos accidentes o choques o atropellamientos se han dado en Alfonso Reyes? Porque hablan de generalidades para después justificar una cuestión local en donde la realidad es otra. Por otro lado, el jefe de gobierno el año pasado anunció que iba a haber un proyecto precisamente de ecuaciones para evitar los cruces peligrosos, y habló de 54 proyectos. Esos 54 proyectos equivalen a 116 millones de pesos. Se está haciendo una obra en el cruce del eje 3, Alfonso Reyes y Nuevo León, en donde el cálculo que se ha hecho es de 5 millones de pesos. Sí, y además está muy mal planeada porque no está coordinada con el proyecto que ustedes están presentando. Si en un momento dado dividimos los 116 millones de pesos entre 54 cruces peligrosos en todo el Distrito Federal, casi son 2.5 millones de pesos por crucero. Y aquí tan solo en esa esquina estamos gastando, están planteando un gasto de 5 millones, o sea, el doble. Otra pregunta, ¿en qué porcentaje se va a incrementar la masa arbórea con su proyecto? Porque a mí las jardineritas que están poniendo, por lo menos las que pusieron en las adecuaciones viales que hicieron, ya se secaron y no cumplieron su función ni aumentó el beneficio ambiental. Después, en su respuesta del 19 de febrero, del día de hoy, precisamente el documento que mencionaba el licenciado Mateo, no consideran el programa delegacional de desarrollo urbano, ni consideran el programa parcial de la colonia Hipódromo, que paradójicamente en ese programa es donde se establece que nuestra colonia es zona patrimonial, en donde hay edificios catalogados, y además lo magnifica como zona patrimonial porque fue una de las colonias mejor planeadas de esta ciudad, y la están echando a perder. A todo el mundo le gusta, ve que algo funciona y todo el mundo quiere pasar por ahí, meter la mano y descomponerlo, y la verdad no estamos de acuerdo. Y es gravísimo porque, por ejemplo, aquí el compañero de la CEMOVI
La vez pasada dijo que estaba sustentado el proyecto en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, que ahí estaba lo de este proyecto. Y no es cierto, tan no es cierto que ni siquiera lo mencionan aquí. Y eso es grave, pero además este documento que usted está firmando, no sé si conozca el derecho administrativo, perdón que me refiera así, pero para que, de acuerdo al 8º constitucional, usted emita un acuerdo basándose o atendiendo una petición de un ciudadano, ese acuerdo debe estar fundado y motivado, de acuerdo a la ley de procedimiento administrativo, para que tenga validez. Aquí no está cumpliendo los requisitos de validez que digan bajo qué facultades usted está contestando esto. No dice ningún artículo donde se describan sus facultades. Y a mí lo que me sorprende es que si este es un proyecto de movilidad en donde supuestamente está participando la CEMUVI, quien está encabezando el proyecto y siempre se tenga que dar la cara es el que promueve la cultura ciclista. Cuando el proyecto es ciclista, así lo presentaron desde un principio y después lo vienen a plantear como que no es ciclista, es a favor de los peatones. Y no es a favor de los peatones. Entonces yo le pediría, y me sumo al planteamiento del licenciado Mateo, que empecemos ya a hablar con honestidad, con la verdad, porque ha habido muchas incongruencias en las diferentes reuniones en donde nos hemos reunido con autoridades como CEMOVI o ustedes como CEDEMA. Y eso es preocupante porque no tiene credibilidad, porque en los hechos y en lo que hemos estado grabando, ahí puede ver uno exactamente lo que se dijo un día y lo que se está desdiciendo otro día. Pues muchas gracias por su atención. Gracias a usted, usted, la maestra y la señora. Si pueden poner otra vez la señora principal. La del cruce de Alfonso Reyes. Aquí con todo respeto al arquitecto, ¿cómo se llama? Un reglamento, por ejemplo, como el de tránsito alemán, dice que los peatones siempre deben de cruzar así y así. Nunca así, porque este es el cruce de los coches. Número 2, esta, por ejemplo, es una ruta de autobús escolar importantísimo. El mismo gobierno del DF está contra la Constitución, forzando a las escuelas a tener autobús escolar, condicionado al pago de la colegiatura. Entonces, o sea, hay una contradicción bárbara. O sea, por un lado nos van a forzar a pagar autobús escolar y ahora los hijos nos los van a dejar hasta donde llegue el autobús, ¿no? Entonces, y hay gente con discapacidad que tiene autobús escolar, uno de esos es mi hija, y la verdad es que yo no veo cómo se vaya a solucionar eso. Y se me hace terrible que piensen, o sea, que con esto, el turibús también es otra contradicción. Por aquí pasa, el turibús no va a pasar. Nos afecta a dos políticas del mismo gobierno. Gracias. Maestra, señora. Bueno, yo voy a hablar como peatón ciudadana de esta colonia desde hace más de 40 años. Entonces, sí, de todos modos la imagen, lo que quiero es la imagen de sombrerete. Bueno, en esa que tienen ahí todavía, ningún peatón consciente cruza eso por los camellones, ¿verdad? Eso es de mínimo cerebro. Siempre cruzamos dando la vuelta y nunca tenemos ningún problema, ¿sí? Y yo he vivido y transitado y no he visto ni atropellados, ni gracias a Dios yo tampoco me he visto en riesgo. Y me veo mucho más en riesgo con los ciclistas, porque esos circulan en sentido contrario, porque esos no se paran en el alto, porque esos de repente los siente uno llegar porque ni siquiera tienen un timbre para pitar, o sea, no hay forma de percibir aún, porque el motor de un coche suena, pero el de un ciclista no suena, ¿sí? Entonces, como peatón les digo, los ciclistas son más de ver que los coches y que el exceso de velocidad en las calles, y los peatones sabemos cómo caminar. No hay nadie que nos enseñe más que la mamá cuando nos lleva de niños, pero aprendemos. Ahora, en el caso, si me ponen la de sombrerete, por favor. En el caso de la de sombrerete, ahí cuando ustedes están haciendo esta oreja, como dicen, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, vean dónde están las rayas peatonales, ¿sí?
Si yo, como lo quisimos hacer ahorita, queremos cruzar por aquí, ahorita por la obra ni se puede. No.